Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo, preparados para tener otro tiempo de estudio bíblico. Espero que tú también estés preparado. Yo ya lo tengo todo a punto. Hemos dispuesto nuestro corazón delante del Señor. Vamos a ver qué es lo que Él nos quiere hablar en este día. Vamos a hacer una oración en primer lugar. Así le pedimos a Él su dirección y miramos ya la palabra para escuchar la voz de Dios. Señor, gracias porque un nuevo día nos das la fuerza, la salud, la voluntad de venir a reunirnos en tu nombre y abrimos tu palabra, Señor, para tratar de escuchar tu voz. Quiero pedir tu bendición especial, Señor, sobre cada uno de mis hermanos que vienen a escuchar este estudio en tus manos. Toca corazones, Señor, para que más y más gente, más y más cristianos cada día se unan a este y a otros estudios bíblicos para alimentarse de tu palabra y de esa forma que tu palabra poderosa siga actuando en medio de este mundo lleno de oscuridad. Tenemos que aportar la luz que viene de ti y tenemos la responsabilidad de esforzarnos y dejar que tú, Señor, estés obrando en nuestras vidas. Gracias por todo y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, los que estáis conectados ahora para el directo y aquellos que lo van a ver en otra ocasión, en cualquier momento. Veo que mientras oraba ha habido un corte, pero bueno, esperemos que tengamos una conexión fluida y no andemos con cortes como otros días. No sé a qué se debe lo de los cortes. Bien, vamos a terminar de ver algunas cosas del capítulo 2, versículo 7. Estamos terminando el mensaje de la iglesia a Éfeso. Y hoy dijimos, ayer que estuvimos estudiando domingo, pues hoy lunes dijimos que íbamos a estar hablando un poquito acerca del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Ahí vamos a retomar esta enseñanza. Déjame solo un momentito que mire en el chat en directo de aquí de Facebook a los hermanos que han escrito algo. Tengo aquí a Miguel Torres, que ya lo echábamos de menos. Sabíamos que estaba de viaje por Perú, por diferentes lugares, un viaje largo. Y bueno, qué bien que estés aquí de nuevo. Dice: muy buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Es una alegría volver a escuchar en vivo la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por sus oraciones. Estuve de viaje un poco más de una semana. Adiós, gracias, todo bien. Gracias, Pastor, por la enseñanza bíblica. Siempre es una bendición. Bueno, hemos tenido un corte en mitad de los saludos. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor y del Señor Jesús esté con todos nosotros, contenta de escuchar la voz. Dice, espera que se me fue esto. Aquí. La voz de Dios, un abrazo, os amo en el Señor. Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados hermanitos todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y Ana Karina: buenas tardes con todos, un fuerte abrazo. Bienvenidos a todos. Estamos ahí, Apocalipsis 2:7, ¿estás preparado? Ayer hablábamos de al que venciere. ¿Vencer en qué? Bueno, según el contexto, vencer aquí es volver al primer amor, es hacer las obras primeras, aquellas cosas que se habían descuidado, la batalla espiritual en la que nos encontramos. No tiene que ver a veces así en términos dramáticos con estar ahí reprendiendo espíritus y enfrentándonos de una forma violenta contra algo. No, es una batalla, es real y es una batalla cruel muchas veces, una batalla contra las tentaciones, contra el pecado, es una batalla contra nosotros mismos, o sea, contra las pasiones de nuestra carne, contra todo aquello que atenta con que estemos en la presencia de Dios, manteniéndonos firmes y haciendo su voluntad. Lo que el enemigo no quiere, y el enemigo es real, es que estemos haciendo las cosas que Dios espera y desea de nosotros. En el mundo hay muchas personas que viven sin Cristo y mueren sin Cristo, y tenemos la misión de predicarles para que sean salvos. En esta carne no ganamos nada con eso, pero estamos comprometidos delante de Dios, somos deudores a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hemos recibido la salvación por gracia, tenemos que compartir esa salvación con todos aquellos que aún no conocen a Jesús como su Salvador personal. Esa es la batalla. Y al que venciere se le dará algo importante, una promesa preciosa. ¿Qué es lo que se le promete a aquel que venza?
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, en la Biblia se nos habla del árbol de la vida en diferentes lugares. La primera vez, y ayer lo estuvimos comenzando a ver esto, la primera vez que se habla del árbol de la vida es en Génesis, capítulo 2, y después se vuelve a hablar aquí, pero también aparece en escena en Apocalipsis, allí al final. Ahora después vamos a ir a verlo un momentito, pero déjame que te muestre como algo curioso, que en la Biblia se habla de otras cosas de vida, el árbol de la vida, ayer os mencioné el libro de la vida, pero también, por ejemplo, la Biblia habla del manantial de la vida. ¿Dónde? Bueno, pues en el libro de los Salmos, te voy a dejar el versículo, venga. Salmos 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Y qué es eso del manantial de la vida? Que dice que está con el Señor. Dice, contigo está el manantial de la vida. Bueno, recuerda que Salmos es un libro de poesía. Y de una forma poética está diciendo que la vida está en Dios. Pero lo utiliza con esta expresión, el manantial de la vida. En muchas culturas antiguas existían las creencias de que en algún lugar existía una fuente de eterna juventud o un manantial de vida, y si alguien se bañaba en ese lugar, pues ya iba a vivir para siempre, o si alguien bebía de ese agua, viviría para siempre. Bueno, en realidad eso no existe. A día de hoy nadie lo ha encontrado. Pero en Dios sí está el manantial de la vida, hablando de una forma así, podríamos decir, poética, figurada, ¿verdad? También en Proverbios, capítulo 14, versículo 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Vuelve a aparecer la expresión manantial de vida. Pero igualmente que en lo anterior, Proverbios también es un libro de poesía, así que muchas de las enseñanzas que se dan en estos libros de poesía están explicadas de esta forma abstracta, simbólica, metafórica, para llegar con mayor fuerza en la enseñanza a cada uno de nosotros. Y aquí dice que el temor de Jehová es manantial de vida. Interesante, ¿no? Por otra parte, se habla del agua de vida. Por ejemplo, en Apocalipsis mismo. En Apocalipsis capítulo 22, al final de todo del libro, en el versículo 17, el Señor dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús habló de sí mismo como el pan de vida. Es un versículo sobre esto, lo podemos leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otros lugares se habla sobre el pan. Se dice, por ejemplo, hay una enseñanza que dice que vuestros padres comieron el maná del cielo, el pan. Pero si comes de este pan ya no volverás a tener hambre. Aquí lo dice, nunca tendrá hambre. El que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Como tú entiendes, evidentemente aquí está hablando de una forma figurada para aplicar situaciones y enseñanzas de contextos que hay en la Biblia a la persona de Jesucristo. En otras palabras, no hay vida fuera de Jesús, no hay vida fuera de lo que el Señor nos da. El tema en realidad sería bastante extenso. Tú sabes que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mismo Jesús dijo, yo soy la vida. Y de igual forma, en las cartas de Pablo, Pablo presenta a Cristo como la vida, Colosenses 3:4, por ejemplo. Allí dice Cristo, nuestra vida.
Primera de Juan, que estamos estudiando los martes, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El mensaje es directo, es claro y no da alternativas a malas interpretaciones y que cada uno crea lo que le parezca. No. Lo que diga la religión, que es lo que igual a lo que dicen los hombres, es respetable. Yo respeto las opiniones de cada uno, pero voy a quedarme con lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia, que está por encima de todas las religiones, dice que no hay otra manera de obtener la vida eterna si no es a través de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y hablando de esto, pues tú te darías cuenta que ahí están establecidas las bases de la fe cristiana. El Nuevo Testamento nos las revela con mucha claridad. No está ahí oculto. Para averiguar cómo puedo obtener la vida eterna no tengo que hacer rituales extraños, ni consultar cosas extrañas. La palabra de Dios nos lo deja de una forma muy clara. Y no es obvio, no es algo sensato, no es lógico. O sea, si Dios quiere la salvación del hombre, pues evidentemente el camino a la salvación está bien marcado, sin confusión, y al alcance de cualquiera. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Otra cosa es que las personas quieren hacer de todo esto muy complicado. Yo he escuchado a gente decir cosas como que no, si realmente existe condenación y salvación, la salvación no se puede obtener así de la forma tan fácil como tú me estás diciendo. ¿Y por qué no? O sea, realmente el camino a la salvación tiene que ser complejo. No, entonces no estaríamos hablando de un Dios de amor y misericordia. Hablaríamos de un Dios que ha dejado el camino a la salvación al alcance de solamente unos pocos dotados o especializados que puedan encontrar esa salvación. Y Dios lo dejó todo fácil para que cualquiera pueda encontrar ese camino y ser salvo. Otra cosa es que a veces las personas tenemos el concepto de que lo que es gratis no tiene mucho valor. Lo barato no es importante. Sí, pero ahí tienes que entrar realmente el discernimiento, porque en realidad es gratis para mí, pero alguien pagó el precio por mí y el precio fue muy alto. Se pagó el precio más caro por mi salvación. Así que si alguien alguna vez te dice eso, te dice: no puede ser que la salvación se obtenga de una forma tan fácil, lo gratis nunca es valioso. Tú dile: bueno, es gratis para ti, pero hubo alguien que pagó el precio en tu lugar, y a ese alguien el precio que pagó fue el más caro que se ha pagado nunca. Y entonces tú le explicas: ¿quién? Dios pagó el precio, Cristo pagó el precio, Dios pagó el precio entregando su único Hijo. Jesús pagó el precio entregando su propia vida en rescate. ¿Tenía Jesús algo más valioso? Lo más valioso que tú tienes es tu vida. Jesús entregó su propia vida para que tú tengas la salvación. Rechazar eso es lo único que no se puede perdonar. Es el único pecado imperdonable. Si tú rechazas el camino a la salvación, no tendrás la salvación. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Fuera de lo que es metafórico o lo que se habla en un lenguaje figurado para enseñarnos cosas, por ejemplo decir: ¿quién es el pan de vida? Cristo. ¿Dónde está el manantial de vida? En Dios. ¿Qué es el agua de vida? Aquello que Cristo te da, la salvación que Cristo te da. Pero hablamos de dos cosas que sí son literales. El árbol de la vida no es metafórico, es real. Estaba en el huerto del Edén antes de que Adán y Eva pecasen y fuesen expulsados, y se nos habla que en Apocalipsis volveremos a ese lugar, a esa nueva creación, a la santa ciudad Jerusalén, donde está el paraíso de Dios, donde hay un huerto y hay árboles que dan fruto en todo tiempo, y ahí está el árbol de la vida. Y otra cosa que tampoco es figurada, es metafórica, es el libro de la vida. Dentro de todavía bastante tiempo, porque tenemos que llegar al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos allí un momentito para mostrarte acerca del libro de la vida. Y dentro de tiempo, porque vamos a tardar tiempo en llegar al capítulo 20,
haciendo 2 estudios a la semana, pues allí se habla del libro de la vida y aparece en medio de una escena que es crucial para la historia de toda la humanidad. Es la escena en la que todo el mundo se encuentra ante, como lo describe ahí la Biblia, el gran trono blanco. El gran trono blanco es el lugar donde Dios está sentado para juzgar a las naciones, para juzgar a los ángeles caídos, para juzgar a todo el mundo que haya vivido a través de los tiempos. Entonces ahí dice que los libros fueron abiertos. Cuando lleguemos aquí lo estudiaremos esto en más profundidad, pero ahora que estamos hablando del árbol de la vida y relacionado está el libro de la vida, solo déjame que anotemos algunas cosas. Por ejemplo, ahí dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, es ese momento donde todos van a ser juzgados y es ese momento donde la creación tal como la conocemos desaparece. Dice que huyeron delante de él. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una nueva creación. Pero dice en el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí está, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Así que aquí se habla de diferentes clases de libros. Este otro libro que fue abierto dice el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados muertos por los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que ahí se nos aclara. ¿A qué libro se está refiriendo ahí? Fueron abiertos los libros de las obras de toda la humanidad. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Los libros se abren, ahí están escritas todas las obras de cada persona durante toda la historia de la humanidad. ¿La habías pensado en esto tú alguna vez? Cuando tú haces algo, eso queda escrito. Si me preguntas si eso es físico, es literal, realmente hay un libro ahí así grandote, porque imagínate, para escribir todas las obras de todas las personas que han vivido a través de toda la humanidad, ¿cómo tienen que ser esos libros, no? Bueno, si me preguntas si eso es físico y está realmente ahí, yo te diría que no te puedo afirmar sí, no y explicarte cómo es. Lo que sí te puedo afirmar es decirte lo que sé, lo que sabemos, lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que Dios tiene todo el conocimiento, que para Dios no hay nada oculto y que Él sabe todas las cosas. O sea, en su mente que es infinita, en su conocimiento que es infinito, Él recuerda todas y cada una de las obras que se han hecho a través de los tiempos, todas las personas que han vivido en este mundo. Yo sé que eso nos cuesta de entender y aceptar, pero es que si pudiésemos comprender a nuestro Dios, ya no estaríamos hablando de ese Dios inmenso, infinito y que está fuera de nuestro conocimiento. Si Dios tuviese límites, podría ser comprendido, podría ser analizado, estudiado, pero no puede. No podemos ponerle límites a Dios. Dios supera todo eso. ¿Te cuesta entender eso? A mí también. O sea, a mí me cuesta concebir un Dios tan grande, pero tienes al alcance de tu conocimiento y de tus ojos la demostración de que eso es así. Porque Dios podía haber creado la tierra suspendida en el espacio y ya está. Como mucho dices, podía haber creado la luna y el sol y ya está. Pero no, Dios creó el universo para que adornase alrededor de la tierra. Y el universo, según los científicos, a día de hoy sigue siendo infinito, no se le ve el final. O sea, cuanto más puedan mirar hacia allá más lejos, con telescopios más potentes, se dan cuenta que no tiene un final. Bueno, un universo infinito es la demostración de un Dios infinito, porque las obras de Dios demuestran su grandeza y su poder. Entonces, Dios no hace cosas pequeñas. Si Él hubiese creado ahí solo la tierra, como te digo, y poco más, pues no tendríamos esa idea de ese Dios inmenso, infinito, incomprensible, pero resulta que lo que Él creó anuncia, como dice ahí en la Biblia, en los Salmos o en otros lugares, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, tú miras el universo conocido y dices, bueno,
Dios es inmenso porque todavía hay un universo desconocido. ¿Hasta dónde puede llegar la magnitud de la grandeza de todo esto? Ni sabemos. ¿Y por qué? Porque Dios es así, es inmenso. Así que Él conoce todas las obras de los hombres a través de todos los tiempos. No necesita tenerlo escrito en un libro. Esto es una forma de hablar, pero demuestra una verdad real. No es metáfora, no es una idea así vaga, abstracta. No, no, aquí está hablando de que las obras, de una forma u otra, están escritas, todas. Todas las obras están presentes delante de Dios. Él sabe todo lo que has hecho. Así que, hermano, antes de que hagas algo que en tu conciencia y en tu espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eso es pecado, está mal y no debes hacerlo, antes de decir no pasa nada y pecar, piensa que lo que hagas va a quedar escrito para siempre. No se borra, queda para siempre. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, que se haga público, que se sepa, porque Dios lo sabe todo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escucha lo que dice ahora, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el libro de la vida determina quién es salvo y quién no es salvo. Es como una especie de registro. Es como un registro que nos dice quién se va a salvar y quién no. Es como ese registro que existe en nuestros juzgados o ayuntamientos, en el que dice las personas que están vivas y dice las personas que están muertas. El registro civil es un documento legal, o bueno, mejor dicho, es un registro legal que cuenta a todas las personas que hay en un lugar viviendo, y cuenta cuando esas personas fallecen, pues dejan de estar ahí escritas en el registro civil como ciudadanos vivos y pasan a ser difuntos. Entonces aquí se está hablando de esos términos legales. O sea, se está diciendo que hay un registro en el que se está anotado quién se salva y quién se pierde. Es el registro de aquellos que tienen vida en Dios. En este libro, en lugar de obras como en los anteriores que hemos dicho, en este registro hay nombres. Ahí están los nombres de los que han sido salvos. O sea, no salva el libro. No es que si alguien coge ahí y escribe su nombre ya se convierte en una persona salva. No. Aquí lo que se está ilustrando es que cuando tú eres salvo, tu nombre pasa a estar inscrito en ese libro. Dice en Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en el capítulo 17, versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, el registro está ahí hecho. Tu nombre hoy, si tú eres salvo, está escrito en el libro de la vida. Está ahí. Y de ese libro no se borra ningún nombre. Un día, más adelante en el tiempo, cuando lleguemos a estos textos donde aparece el libro de la vida, nos detendremos para hacer un estudio más profundo de todo esto, porque por ahí en algún lado ahora alguien diría, pero dice en un sitio que y si tú permaneces fiel no quitaré tu nombre del libro de la vida. Entonces, Víctor acaba de decir que si tu nombre está escrito en el libro de la vida no será borrado, pero entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Bueno, ahora no me podría detener en explicar todo esto porque nos íbamos a quedar ahí, y como que este tema en realidad no es de ahora, viene
solamente estamos apuntando la idea, porque el tema ahora es el árbol de la vida, que es lo que se está mencionando. Aquí solamente nosotros hemos hecho aparecer el libro de la vida porque hay varias cosas en la Biblia a las que se les atribuye vida, como hemos estado viendo antes, el manantial de vida, el pan de vida, Cristo en la vida, ¿no? Entonces estamos ahí dando una pincelada solamente a eso, y de paso os dejo así ya con ganas de saber mucho más acerca de todo eso. Pero lo que afirmamos hoy, que es lo que está claro ahí, no necesitamos dar muchas vueltas, es que solamente los que estén escritos en el libro de la vida entrarán a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Lo dice ahí en diferentes lugares. Si damos un salto hasta el capítulo 21 y leemos el versículo 27, dice: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que te das cuenta que es en un montón de lugares que se especifica y se dice solamente el que esté escrito en el libro de la vida. Si tu nombre está allí, te vas a la eternidad con Dios. Podrás entrar a la Nueva Jerusalén. Si alguno no tiene escrito ahí su nombre, es porque no ha creído en Cristo como su Salvador, es porque permanece en sus pecados, en las tinieblas, y por lo tanto no ha obtenido el regalo de la salvación que Dios le ha dado a todo aquel que cree de corazón. Es una oferta para cualquiera, pero tiene que ser por voluntad propia. Dios no obligará a nadie a que se salve. Esto está por toda la Biblia, mira en Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué te parece? Hasta el propio Señor Jesucristo habló del libro de la vida. ¿Te lo muestro? Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dónde? En el libro de la vida, complementándonos con el contexto de lo que dice en otros lugares. Entonces, nosotros tenemos la decisión de creer en Jesús como nuestro Salvador personal o rechazarlo. Todo hombre libre tiene que tomar la decisión que qué hará con Cristo. Entonces, cuando tú crees, automáticamente es como que tu nombre aparece inscrito en el libro de la vida, explicándolo de una forma sencilla, porque detrás de esto hay unas explicaciones más complejas que, repito, ya te daré en otra ocasión. Seguramente, cuando estudiemos el mensaje a la iglesia de Sardis, ahí ya nos tengamos que detener otra vez para explicar la idea que antes os daba, porque ahí dice, es el versículo que antes yo me refería, capítulo 3, versículo 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿En qué quedamos? ¿El nombre se borra del libro de la vida o no se borra? Bueno, es lógico que uno se extrañe de que por un lado entendemos que no se borran los nombres y por otro lado dice que sí que se borran. Entonces, ¿cuál es la explicación de todo esto? Bueno, como te digo, te puedo dar alguna pincelada, pero esto tiene que ver con algo que, con la traducción, algo que se refiere como el libro de los vivientes. También tiene mucho que ver con el mensaje a la iglesia de Sardis, que es donde está este contexto, porque ahí dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Os estoy dando algunas pistas, pero no me puedo detener ahí porque estamos estudiando el final de Éfeso y nos tenemos que meter a Esmirna, y esto pertenece a Sardis. Ya llegaremos, ten paciencia, ya llegaremos. Pero dejando así un poco aparcado el tema del árbol el libro de la vida, vámonos al árbol de la vida, que sí que es el tema que nos ocupa aquí en Apocalipsis 2:7. Le daré a comer del árbol de la vida. Ya apuntamos ayer un poquito de introducción, diciendo que en Génesis capítulo 2 se habla de este árbol. Estaba en medio del paraíso de Dios.
Y otro nombre que se da de otro árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, en el huerto del Edén, el árbol de la vida era un árbol absolutamente real, estaba allí, y se podía coger su fruto y se podía comer, igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero al mismo tiempo, quiero que entiendas que estos árboles tienen un significado simbólico. El árbol de la vida, evidentemente, evoca la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal evoca la responsabilidad ante la decisión que tenemos que tomar delante de Dios. No es que el fruto que salía del árbol de la ciencia del bien y del mal era veneno y si te lo comías te morías. Lo que te mataba no era comer exactamente ese fruto, sino desobedecer a Dios. Dios dijo, no comáis de él. Y el acto de comer les contrajo la muerte espiritual porque desobedecieron. La desobediencia es el pecado. Pero esos dos árboles no son una idea abstracta y no existían. Sí, existían, están ahí. Estaban ahí físicamente. No me preguntes bien cómo, porque como no lo hemos visto, no tenemos una fotografía, no lo hemos visto en ningún documento visual, no podemos explicarlo, pero estaba ahí. Porque fíjate en los detalles. Dice que Eva miró a ese árbol y dice que vio que el fruto era codiciable. Entonces era un árbol que se podía ver y dice que alargó su mano y tomó. Era un árbol físico, se podía palpar, se podía tomar y lo comió. O sea, era algo real. No es el huerto del Edén, Adán, Eva, el libro de la vida, el libro de la ciencia del bien y del mal. Algunos pretenden decir que esto son una historia inventada de la Biblia para enseñarnos verdades espirituales. Pero no es así. O sea, la Biblia nos muestra cuando hay cosas que son literales y cuando hay cosas que son ficticias en el sentido de que no es algo real, pero que quiere enseñar una verdad real, como por ejemplo una parábola. Una parábola es ficción, no es una historia real, pero evoca historias reales de la vida misma. No se centra en ninguna, no da nombres propios, no está hablando de algo que ocurrió en realidad, sino de cosas que podían ocurrir en cualquier momento. Había una vez un hombre iba por aquí, una viuda allá, un juez no sé qué, un señor tenía unos siervos. Se inventa una historia para enseñar una verdad real. Pero no es lo que nos cuenta Génesis en el capítulo 2 y 3 de aquí en la Biblia, porque Génesis nos está hablando de cosas reales, cosas físicas, y en todo lo que ocurrió hay enseñanzas. Pero ahí estaba el huerto del Edén, ahí estaba el árbol de vida, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, y todo esto es absolutamente real porque nos ceñimos a la forma en la que está narrado, en el lenguaje como está narrado, y nada nos puede hacer pensar de que esto es todo imaginario. En el Edén, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, según dice ahí el texto, habría vivido para siempre. Eso sí, no dice qué clase de vida habría tenido. Podemos imaginarlo, porque precisamente la decisión de Dios, cuando dice echemos al hombre del huerto, no sea que tome y coma también del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, quiere decir que esa no hubiese sido una vida satisfactoria, no hubiese sido una buena vida. Imagínate una vida que se extienda por la eternidad con la maldición del pecado. En los miles de años que lleva la humanidad desde que se pecó por primera vez en este lugar, todo ha ido empeorando. ¿Te imaginas una eternidad donde todo continúe empeorando? Bueno, es impensable, yo no me lo puedo imaginar eso, ¿verdad? Entonces, aunque eran árboles reales, tenían un valor simbólico. Uno nos muestra la vida con Dios en obediencia, el otro nos muestra una responsabilidad a la hora de decidir si obedezco a Dios o desobedezco. Y si desobedezco y por lo tanto peco, entonces la muerte me va a alcanzar. En el Edén, si el hombre come del árbol de la vida, vive para siempre. Evidentemente Dios no lo iba a permitir. Aquí hay cosas que
por mucho que yo intente imaginar, pensar, deducir, no voy a llegar al fondo. No podemos llegar. Hay cosas que Dios nos ha revelado y otras cosas que permanecen ocultas para nosotros. Entonces alguno podría decir, pero Víctor, explícame bien eso, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene la vida. Pero aquí no se está hablando de creer en Cristo, no. Se está hablando de comer de un fruto. Entonces, bueno, repito, no tenemos todo el conocimiento de lo que significa eso, pero te puedo decir, como te dije antes, lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que el huerto del Edén, al que también se le llama paraíso, es el lugar donde Dios estaba. Si está el árbol de la vida en ese lugar, es el lugar donde está la misma presencia de Dios. En Apocalipsis 22 volvemos a ver aparecer al árbol de la vida que está delante del trono de Dios. Está en un huerto que es regado por un río que sale del trono de Dios, y entonces ese es el lugar donde está. Si tú estás en la presencia de Dios, tienes vida. Si tú te separas de Dios, estás muerto espiritualmente. Entonces, no era tanto el hecho de decir voy a comer del árbol de la vida, era más bien el derecho de estar ahí y comer de ese árbol. Por eso ahora en Apocalipsis 2.7 dice, yo le daré a comer. Si tú vences, vas a tener el derecho a comer. Pero ahora, para que te lo explique mejor, ¿vale? ¿Alguno de vosotros habéis comido del árbol de la vida? Que levante la mano el que haya comido del árbol de la vida. Yo no, de forma así física como aquí está diciendo. Si vences, yo te daré, lo dice en futuro, yo te daré el derecho a comer del árbol de la vida. Y dices, pero yo todavía no he comido, entonces no tengo vida eterna, vida espiritual. Sí tienes, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador es sellado con el Espíritu Santo y obtiene la vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna, aunque todavía no estamos comiendo el árbol de la vida. ¿Me explico? Me voy aclarándote la idea. O sea, no es porque si tú comes del árbol, ya obtienes la vida. No. Si comes del árbol es porque se te ha dado el derecho a comer de ese árbol. Quiere decir que obtuviste la vida, tienes vida eterna y por lo tanto ahora tienes derecho a comer de ese árbol. Ese árbol está en la presencia de Dios. Ahora tienes el derecho de estar en la presencia de Dios. Siempre se habla de la salvación en dos tiempos. Se habla de que ahora ya tenemos salvación, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La Biblia habla de que somos salvos y la Biblia dice que obtendremos nuestra salvación. Entonces no son términos que se contradigan, está hablando de esos tiempos de la salvación. Ya somos salvos, pero aún estamos en un cuerpo de muerte. Este cuerpo no llegará a la eternidad, este cuerpo se tiene que quedar muerto en el camino, tiene que volver al polvo de la tierra. Entonces aún tienen que ocurrir cosas, pero la salvación ya la tienes. Por lo tanto, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, pero aún no hemos comido del árbol de la vida. Espero no estar confundiéndote y que estés entendiendo. De todas formas, repito, lo que te he dicho antes, si empezamos a rebuscar y a mirar con lupa en todo lo que te estoy explicando, van a surgir muchas cosas para las que no tenemos respuesta. Pero la respuesta es esta. ¿Dónde está el árbol de la vida? En la presencia de Dios. ¿Quiénes estarán un día ahí comiendo de ese árbol de la vida? Solamente aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que inscribieron su nombre en el libro de la vida? Los que creyeron en Jesucristo, los que lo recibieron como Salvador, aquellos que la sangre de Jesús limpió todos sus pecados y ahora por lo tanto son salvos. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en medio del huerto, Edén, lo podemos llamar paraíso, como hemos dicho, y ahí podía comer del árbol de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez, y antes de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no comieron del árbol de la vida? A que conforme le damos vueltas a esto vas deduciendo y aprendiendo más.
Porque yo podría decir, pues hombre, pues lo lógico sería que sí, comieron. Pero ahí tienes el detalle de lo que argumenta lo que antes decíamos. No por el hecho de decir, he comido, ya vivo para siempre. No, el hecho de que tú estés comiendo del árbol de la vida quiere decir que estás en la presencia de Dios, es quien da la vida, no es un fruto mágico que te da la vida, sino el hecho de que estés comiendo del árbol de la vida demuestra que tú estás en la presencia de Dios y tienes derecho a comer de ese árbol. Porque en el momento que tú eres expulsado de ese paraíso ya no puedes comer de ese árbol, ya no tienes vida. Pero es porque te expulsaron, no porque necesitabas estar comiendo siempre de ese árbol para mantenerte vivo. No, no dice eso la Escritura. Y insisto de que detrás de todo esto puede haber interrogantes y cosas que no terminamos de comprender, pero nos apoyamos en lo que sí entendemos y toda la información que nos da la Biblia respecto a la salvación, cómo se obtiene y de dónde viene y qué es lo que la impide y todas esas cosas. En Apocalipsis estamos ahí, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y ahí completamos de ver esta información. ¿Dónde está el árbol de la vida? En el paraíso de Dios. ¿Quiénes tienen derecho a ir al paraíso de Dios? Solo los que son salvos. El que no es salvo no puede ir al paraíso de Dios, por lo tanto no puede comer del árbol de la vida. El árbol de la vida se encuentra allí, en el paraíso de Dios. Ahí estaremos todos hasta el fin, no hasta el fin, ahí estaremos todos por los siglos de los siglos, sin fin, mejor dicho, ¿no? Podremos estar comiendo cuanto queramos de ese árbol de la vida. Estaremos disfrutando de la eternidad en la presencia de Dios. En Apocalipsis 22, 1 y 2, donde se está mostrando esta ilustración, esta idea, dice, luego el ángel me mostró un río de agua cristalina, dice un agua de vida, antes de como el cristal, dice, me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A un lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año por un mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Bien, ahora fíjate en ese detalle. Dice que a un lado del río, un río que sale del trono de Dios, dice que estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año. Según los textos griegos y según esta descripción, la imagen a lo mejor no es que hay un solo árbol de la vida, sino que crece el árbol de la vida. Es como si yo digo, en estos bosques crece el pino negro. Y alguien me dice, ¿solo uno? No, estamos hablando gramaticalmente, cuando yo me expreso así, quiero decir que es la especie la que crece ahí. ¿Me explico? El hecho de decir que a este lado del río crece el árbol de la vida, no quiere decir que es que haya un árbol. Es que ahí está el árbol de la vida. ¿Cuántos? Yo qué sé, no sabemos. ¿De qué manera? Dice que produce 12 cosechas al año, una por mes. Así que de alguna forma parece que se va a contabilizar el tiempo en la eternidad. Digo de alguna forma, porque evidentemente no como ahora. Ahora contamos años. ¿Por qué? Porque los años nos pesan encima. Mira las canas que tengo. Los años ya nos van pesando encima. Y si tú eres joven, no te olvides que no va a ser por mucho tiempo. No quiero desanimar a nadie, pero el tiempo pasa rápido. También déjame que te diga que dentro de no mucho tiempo estaremos todos jóvenes, otra vez. Pero jóvenes, ¿eh? Entonces, detrás de todo esto nos surgen ideas. No podemos aseverar nada en estos términos. Víctor, ¿estás asegurando que habrá muchos árboles de la vida? No. Te digo que surge la idea de que parece que hay algo por ahí así. Entonces, ¿se contará el tiempo? No lo sé. Te digo que ahí dice que habrá cosechas por años y se contarán por meses.
De todas formas, no estamos todavía en Apocalipsis 22. Explicaremos más y veremos más en profundidad todos estos detalles cuando lleguemos. Miguel Torres dice, lo que estaba prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Corríjame, pastor. Correcto, es así. Del árbol de la vida se podía comer, no se le prohibió al hombre. Se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta era la prueba. Esta era la opción para que el hombre fuese libre, el prohibirle algo. Si no hay prohibición alguna, el hombre no es libre, no puede escoger. Si hay prohibición es que el hombre ahora tiene la capacidad de escoger, de decir, vale, pues entre esto y esto elijo esto. Entonces, el hombre escogió desobedecer y por lo tanto el hombre murió. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Y la vida dónde está? ¿En el árbol o en el agua que riega el árbol? ¿Qué pasaría si ese árbol no fuese regado con un agua transparente como el cristal que sale del trono de Dios? El río de agua de vida habla de la provisión de la vida misma que sale del mismo Dios. Sin Dios no hay vida en nada, ni árbol de vida, ni huerto con cosas vivas, ni seres vivos, ni nada, no hay vida. El origen de la vida está en Dios y la ciencia nos respalda en esa idea, lo corrobora, porque a día de hoy nadie ha sido capaz de crear vida. Es como que la vida no nos pertenece a nosotros, no podemos crearla, no está en nuestras manos decidir si algo vive. Si algo muere, sí, porque tú le puedes quitar la vida a algo, aunque detrás de eso también está la declaración de que la vida y la muerte le pertenecen a Dios y Él decide también quién muere, pero tú ya sabes. Bajo el pecado, bajo la condición del pecado, existe y seguirá existiendo la muerte hasta que un día sea arrojada en el lago de fuego y sea destruida y ya no vuelva a morir nada más en la eternidad con Dios. El árbol de vida está ahí en ese lado del río. Sus cosechas y sus hojas dice que son para alimento y para salud de las naciones para siempre. Quiere decir que si no como de ese fruto y esas hojas enfermaré en la eternidad. Vuelvo a decirte lo que te dije antes. Eso dice que tienes el derecho a vivir para siempre, a no enfermar, a estar siempre en una vida de plenitud. Ahí tienes tu recompensa. Una recompensa que solo se le va a dar ¿a quién? Al que venciere. Aquí mismo en Apocalipsis 22, pero en el versículo 14, un poquito más adelante del que hemos leído antes, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes tienen derecho al árbol de la vida? Aquellos que han lavado sus ropas. ¿Cómo han lavado sus ropas? Con la sangre del Cordero. O sea, tú eres salvo antes de comer del árbol de la vida. Cuando tú eres salvo, tienes derecho a seguir viviendo para siempre. Y eso es lo que representa el árbol de la vida, tu vida eterna. Si ya fuiste salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida y tú tendrás derecho a estar en la presencia de Dios, que es lo que te da vida, y ahí podrás comer el árbol de la vida para siempre. Es un derecho que solo tendrán aquellos que hayan sido salvos, aquellos que hayan sido lavados en sus pecados con la sangre de Jesucristo. Este es, como decíamos el domingo en la predicación, esta es la gran decisión que todo ser humano tiene que tomar. Dijimos el domingo que la sangre de Cristo es preciosa. ¿Por qué? Porque puede borrar nuestros pecados. Si tú te lavas con lejía, como vimos allí que el profeta Jeremías decía, no vas a poder ser blanco, no te vas a poder limpiar. Tiene que ser Dios quien te limpie. Entonces sí serás blanco como la nieve. Pero no por ti mismo, por tu esfuerzo, utilizando recursos a tu alcance para tratar de blanquear tu alma. Tu alma está manchada por el pecado. Lo leíamos en el Salmo 51, así decía David, que había quedado manchado por culpa de su pecado. Y solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar esos pecados que están en tu vida. Estamos ante el deseo
de que todo esto se cumpla. Estamos esperando en el tiempo que un día, cuando estemos comiendo del árbol de la vida, entonces tú ya sabes lo que ha ocurrido. Ya hemos dejado atrás este mundo, ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir, el juicio de las naciones está hecho, todo lo malo, esta creación se ha desvanecido de la presencia de Dios, ha huido, dice ahí, todo lo malo habrá sido arrojado al lugar donde permanece y no puede salir de allí, que es el infierno o el lago de fuego, todo lo malo, la muerte, la enfermedad, la maldad en todas sus formas, todo tipo de violencia, todo lo malo, Satanás y sus ángeles caídos, todo lo malo queda clausurado ahí en un lugar del que no podrán salir jamás. Y nosotros, los que hayamos creído en Jesucristo, permaneceremos delante de Él por los siglos de los siglos, por toda una eternidad, y comiendo esos frutos, que no sé bien cómo serán, pero que demuestran que tú eres salvo. El árbol de la vida estará a tu alcance siempre, y nunca más Dios expulsará de ese lugar a nadie. Eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que podemos encontrar ahí en estas declaraciones. El próximo estudio, que será el domingo que viene, Dios mediante, si Dios quiere, entonces ya vamos a pasar a al siguiente mensaje, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Recuerda que la iglesia aquí, en estos 7 mensajes, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se nos está mostrando como un todo. La iglesia aquí queda representada como un todo. Y como un todo, a veces la iglesia ha vivido en aflicciones, en tribulaciones, en persecuciones, en pobreza. Otras veces la iglesia ha vivido con el respeto de la comunidad, con el respaldo del gobierno. Quiere decir, a veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal, en términos humanos. Porque a la verdadera iglesia de Cristo siempre le va bien, haya persecución o no haya persecución. Estoy introduciendo esto porque la iglesia de Esmirna, que veremos el próximo día, es una iglesia perseguida. No se habla de persecución a la iglesia de Éfeso. No se habla de persecución a la iglesia, por ejemplo, de la Odisea, pero a la iglesia de Esmirna sí. Entonces, si estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias como a la iglesia como un todo, tenemos que entender eso, que ha habido momentos en la historia donde a la iglesia le fue de una forma y otros momentos que le fue de otra. Y será muy interesante ver el mensaje a esta iglesia. En 4 versículos, Cristo le da un mensaje muy importante a la iglesia de Esmirna, o sea, a nosotros también, porque somos iglesia. Pero esto será el próximo día, porque ahora ya estamos en las 10 de la noche, llevamos casi una hora dando el estudio y nos tenemos que despedir por hoy. Solamente dejadme que os recuerde que mañana es martes y como todos los martes, el estudio en directo será a las 8 de la tarde. Todos los que podéis venir en persona a las 7:30 estaremos juntos ahí, juntos como esa iglesia que tiene que perseverar unida en todas estas cosas. Os espero, que no haya nada que te impida acudir a esa cita con el Señor y con tus hermanos. Es un acto muy importante y con una grandísima trascendencia. Así que los que podéis venir en persona nos veremos cara a cara. Los que no podéis venir en persona, por el directo de Facebook y también desde la iglesia mañana en directo por YouTube. Así que un abrazo muy fuerte, mis queridos hermanos. Que Dios os bendiga abundantemente y si Dios lo permite, mañana seguimos estudiando y perseverando en Primera de Juan. ¿En qué versículos? ¿Quién se acuerda? Mañana me lo decís. Un abrazo y que terminéis de pasar un feliz lunes 19 de febrero. Hasta mañana.